Silvia, Víctor, de lo que es el Instituto Silvia Gesell, y que ayudamos en el guión, nos va a dar una charla de el régimen de la tierra en la Argentina, que trata también Silvia Gesell sobre esto, porque como sabemos, se menciona en la película que dice 1 millón de hectáreas en manos de una sola persona, 1 millón de personas sin tener donde caerse muertas, es una evidencia que tenemos todos. La vivienda está cada vez más cara, es inaccesible a nuestros hijos realmente. ¿Cómo van a hacer con los sueldos que tenemos para acceder a un crédito, comprar una vivienda, acceder a la tierra, que es algo natural? Como Silvia siempre nos explica, el ser humano necesita la tierra, la familia, ¿no es cierto?, la conexión con la tierra, y la verdad que está cada vez más inaccesible acá y en todo el mundo. Es curioso que en Alemania mismo expropiaron 250.000 viviendas, 240.000 viviendas en Berlín, el Estado, para alquilar a un precio más barato para la gente. Algo impresionante, ¿no? En Berlín, porque tienen escasez de vivienda por este problema de la burbuja que se produce al mercantilizar la tierra. Guillermo lo va a explicar mucho mejor. Él es egresado de la Universidad de La Plata y un gran experto en estos temas de hace muchos años. La verdad que ha sido muy bueno, porque lo conozco en muchos debates, la profundidad que le ha dado y la certeza de este conocimiento y su vinculación con la tradición histórica, ¿no?, y cultural argentina. Es algo que tampoco conocemos. O sea, tenemos un patrimonio extraordinario que queremos dar a la luz y que es muy actual en cuanto a las necesidades. Vamos a ver si nos va bien, pero eso es un buen comienzo. Bueno, gracias, Guillermo, y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? Sí, evidentemente yo estoy conmovido porque la obra de Silvia Gesell trasciende a través del cine, porque esto no se trata en las facultades de Derecho, de Ciencias Económicas. Ya ven que Keynes, poco antes de morir, reconoce a Silvia Gesell y dice que en el futuro será más importante e incluyente las ideas de Silvia Gesell que las del propio Karl Marx. Sin embargo, pese a esa fuerza de ese hombre que da ese veredicto, Silvia Gesell es absolutamente desconocido en las universidades de Ciencias Económicas y de Derecho. Si no es por el esfuerzo que está haciendo Carlos con su grupo, que lo está introduciendo ahora, por eso es muy interesante reconocer la corrupción que ha habido acá en la ciencia económica y en el derecho, para ocultar estos principios que no aparecen en Silvia Gesell de generación espontánea. Es Silvia Gesell una albacea del pensamiento de Mayo. O sea, este es el principio fundante de la Revolución de Mayo. El derecho moderno que desplaza el derecho antiguo romano. El derecho cristiano que hace frente a ese derecho romano que generaba este tipo de sociedad. O sea, sin acceso a la tierra, generando una enorme desigualdad, producía un desequilibrio emocional que genera una enorme violencia y deriva en guerra civil. Bueno, tenemos a todo Occidente prácticamente desarrollándose focos de guerra civil. Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Estados Unidos mismo, México, porque tener 36.000, 40.000 crímenes por año, como tiene México, es una suerte de guerra civil. Brasil mismo tenía con Dilma Rousseff 70.000 crímenes por año. O sea, una verdadera guerra civil lo que está sucediendo, frenada ahora un poco por la pandemia. La pandemia mató 650.000 personas en Brasil, entonces un poco, pero las cifras oficiales de los crímenes en Brasil han desaparecido durante el gobierno de Bolsonaro. Pero esta tensión está en todo Occidente. En París no puede entrar la policía a los barrios de París. O sea, hay una tensión de civilización en todo Occidente. ¿Por qué? Porque Occidente no es el cristianismo. Occidente es Roma. Roma es este derecho que se ha instituido en la Argentina, que sale después de las guerras civiles con el Código Civil. Por eso todo esto se oculta deliberadamente. Se oculta. Nadie sabe quién fue Belgrano, nadie sabe qué fue Alberdi, en qué consiste el derecho moderno de la Constitución argentina. Señores, o sea,
la huida del pueblo judío de Egipto es una rebelión fiscal, fue una rebelión fiscal, una rebelión contra los impuestos del faraón. Llega Cristo en un tiempo en que esto se había olvidado y desconocido, o sea, la ley de Moisés, que dice lo mismo que la ley del Piteus y de la Revolución del Mundo, acá no puede haber impuesto al que trabaja y produce. Los fondos públicos deben venir del 1,5% del valor de la tierra. O sea, la renta es la retribución al factor de producción tierra. Ustedes sabrán que todos los entes recaudadores de fondos públicos, la única que queda es acá en Cava, se sigue llamando renta, pero a la renta se le cambió el significado. Y cuando las palabras pierden su significado es para que el hombre pierda su libertad. Bueno, lo cierto es que Silvio Gesell, fíjense entonces que esta rebelión fiscal que nace en el pueblo judío a través de, y que está escrita en la Biblia, que es la base del cristianismo, que es la base de la Revolución de Mayo, con su ley de Fiteus, que dice lo mismo que el Levítico: tomen toda la tierra que quieren, deben pagar por ella. Simple, simple. La tierra es un bien dado, y encontramos entonces hoy al Papa Francisco hablando de que el derecho a la tierra es un derecho secundario, pero no lo puede explicar, no sabe de qué se trata el derecho moderno. Por supuesto que no lo puede explicar porque no lo conoce, esto ha sido barrido en el conocimiento. Cuando la iglesia cristiana se transformó en romana, esto desapareció. El libro de Silvio Gesell empieza con el libre tierra, haciendo referencia a eso, por eso está dedicado a Moisés, como el gran legislador, que puso el impuesto a la tierra como el impuesto para sostener el gasto público de una sociedad. Cuando vos tenés el gasto público sostenido por el impuesto a la tierra, señores, se triplica el poder de compra del salario, se acaba la pobreza en forma inmediata. No es que se acaba a ver dentro de 20 años, no. Y cambia la posición de la gente, o sea, todos somos personas especuladoras y sabemos que vamos a tener tierra barata porque hay un impuesto a la tierra, que no va a haber impuesto y que eso triplica el valor de compra de nuestro salario. Nos ponemos y generamos una revolución industrial. Esto es lo que pasó en la Alemania de posguerra, lo generó el general Patton en Alemania, hizo esta reforma. Utilizó el sistema fiscal de la Constitución argentina para transformar a Alemania en una gran potencia industrial. Y lo mismo hizo el general MacArthur en Japón. Esto no se sabe, no se conoce, se lo oculta. Por eso el título de la película, que se llama Desequilibrados, el equilibrio es volver al orden natural de las cosas, al orden que tiene la naturaleza. Por eso la Escuela de Economía Natural del Río de la Plata, fundada por Manuel Belgrano, del cual Silvio Gesell es un discípulo, digamos, ¿no? Está basada en estos principios, igual que el derecho natural. O sea, debemos volver, para volver al equilibrio, volver al orden natural de las cosas. Porque el desorden y el desequilibrio es una construcción artificial generada por la mente humana, por la razón, pero que no tiene nada que ver con la verdad. Entonces es muy importante porque entonces se utiliza este concepto de desequilibrados y efectivamente la sociedad está desequilibrada. El 1% dueña del 99% de los recursos, y nosotros pertenecemos a la generación del baby boom, y somos la generación que ha tenido un acceso a la tierra. Cuando yo tenía edad de formar una familia, un departamento o una casa valía más o menos lo mismo que un auto. Ahora mi hijo puede comprarse 10 autos, pero no puede comprarse la casa. Entonces hay un conflicto intergeneracional, por eso es que vemos a la juventud enardecida, porque están viviendo en el país más rico del mundo, en uno de los países mejores del mundo, y no tienen lugar para ellos, para vivir ni para trabajar. Un pedazo de tierra para donde vivir y trabajar, en un desierto como es la Argentina, en un desierto como es Uruguay, que apenas tiene 3 millones de habitantes, y los uruguayos no tienen 1 metro cuadrado de tierra para vivir y trabajar. Por lo tanto, Uruguay
porque en Uruguay, acá estuvimos hablando, es el tercer país más violento de América Latina, con 3 millones de personas. Está pasando, la tasa del crimen es tercera en América Latina. Desconocido, ¿no? Increíble. Eso es lo que está pasando en la realidad en Uruguay. Pero es la realidad de todos los países. Entonces, mi reflexión es esto. Lucas decía que la reforma no vendrá de ambientes académicos, porque aquellos hombres, hablando de los publicanos, los fariseos, los jueces, los sacerdotes, los rabinos, aquellos hombres no podrán ver más que lo que han aprendido. Y toda esa gente llega a Jesús y no habían aprendido del derecho divino, pero lo desconocían. Dice, se han sentado en la cátedra de Moisés, pero desconocen la ley divina. Y se avinieron al derecho romano, que genera ese tipo de esclavitud que había, muy parecido al que hay ahora, que está manifiesto. Por eso es muy importante esta película, porque como decía Lucas, las reformas no vendrán de los ambientes académicos, es precisamente el arte. Fíjense que en el siglo XI hubo un cambio dramático. Las abadías, monasterios y bibliotecas cristianas, que eran centros resplandecientes de santidad y conocimiento, o sea, el conocimiento se manejaba en esos ambientes, se transformaron en refugio de holgazanes. Los libros se escondieron y quedaron muy poquitas cosas para... Entonces, los seminaristas pasaron a no tener un conocimiento y no tener que transmitir. Esto está muy claro en El nombre de la rosa, donde se producen esos acontecimientos. El acontecimiento más grande es, por supuesto, el ocultamiento de esta verdad que acabamos de manifestar. Entonces, en la pelea entre los benedictinos y los franciscanos, está la presencia esta. Dice, la tierra no hace rico al que la detenta. Lo que hace rico es tomar para sí ese interés que la tierra produce. Ese interés que es producido por la sociedad, ese valor que es producido por la sociedad, debe ir a la sociedad. Dice la Biblia, dice la economía clásica, dice la Constitución argentina, dice la Revolución de Mayo y su ley de fiteusis. Absolutamente ignorado en los ambientes académicos. Y vos le decís esto en los ambientes académicos y te dicen, cállate, no hables así. ¿Para qué? Para sostener este infierno que es lo que vive la gente. Porque acá hay gente que está sufriendo y muchísimo. Bueno, lo cierto es que... La Constitución económica de Fragueiro también dice que las rentas de la tierra van al presupuesto nacional. Digo porque, por la continuidad hasta que perdón la interrupción, pero sí, más de medio siglo estuvo vigente lo que dijo Guillermo. Por eso es muy interesante lo que uno puede ver acá, porque transmite en forma popular aquello que en el nombre de la rosa se ocultaron muchos libros, pero al que hacen referencia en esa película es al libro de la poética de Aristóteles, al segundo libro de la comedia. ¿Por qué enfrentan, por qué era importante ocultar el libro de la poética de Aristóteles? Porque Aristóteles, como el cristianismo, ven en la ironía, en la burla, en el chiste, un fenómeno de proceso epistemológico del avance de la ciencia. Es decir, cuando se enfrenta el Papa Benedicto con el Papa Francisco, Benedicto lo reta a Francisco, le dice, ¿por qué se ríe? ¿De qué se ríe? Enójese, le dice. Dice, lo que pasa es que la risa es una de las principales armas de los jesuitas. Lo mismo que decía Aristóteles, ¿no? Hay que enfrentar a quien se pone serio y no quiere dar la batalla intelectual, como pasa con todos nuestros intelectuales neoliberales, desde Milei hasta Alberto Venegas Lynch, absolutamente todos. Nadie quiere poner en debate estos temas, rehúyen el debate.
Entonces, es muy importante, porque ustedes fíjense que nosotros los argentinos tenemos una cantidad de artistas dedicados al humor político muy importante, desde Tato Bores, Pinti era, ¿no? Pinti, ahora Capusotto, en fin, brotan los artistas que en distintas manifestaciones, inclusive ahora tenemos chicos que se suben a los trenes y hacen una especie de payada moderna, donde reflejan la realidad que ellos viven, la injusticia palpable que es vivir en este sistema. Pero les está faltando esto. Si a un personaje de la sapiencia y la sabiduría y del conocimiento de Alejandro Dolina se le acercase esto, sería el candado que le cierre el sistema y podría ser un personaje muy importante para la transformación que estamos necesitando. Porque de los ambientes académicos, eso se lo puedo afirmar, no se puede esperar absolutamente nada. Lo único que se puede esperar es que sigan filtrando todas estas ideas que son ideas verdaderas, que llevan al orden natural de las cosas. Entonces ahora, para cerrar, para no hacerla larga, pero quiero irme al logotipo de la película. El logotipo de la película presenta al pensador de Rodin. Rodin hace esa obra, El pensador de Rodin, en una época donde hay una fe en la razón y se creía en la razón. Ahora, lo que sí estamos sabiendo, que la razón, ya lo decía David Hume en Investigaciones sobre el conocimiento humano, lo decía y ahora lo rectifica la moderna neurociencia, dice, el hombre no es un ser racional, no es el Homo sapiens, no es un ser racional. El hombre es un ser emocional. La razón solo sirve para justificar sus emociones, sus pasiones. O sea que yo utilizo la razón como un instrumento, o sea, la razón es instrumental, la uso para justificar lo que quiero hacer. ¿Y qué quiero hacer? Y bueno, si quiero agradar a los ricos, tengo que hablarle que la renta de la tierra no existe para que la renta quede en el bolsillo de los propietarios de la tierra. Este es el cierre de la película Wall Street. En la película Wall Street, Gordon Gekko le dice a Martin Sheen, a Charlie Sheen, dice, nosotros no producimos nada, nosotros somos dueños. No creerás que esto es una democracia. Nosotros dirigimos todo, nosotros ponemos los candidatos, hacemos absolutamente todo. O sea, una revelación palpable de en qué consiste el capitalismo monopólico. Ellos son dueños de todo, ellos no trabajan. Ellos se quejan de las generaciones de trabajadores que por 3 generaciones están sin trabajar, pero ellos pertenecen a una generación que jamás han trabajado. La oligarquía capitalista especulativa. Y la tierra es la madre de todos los monopolios, porque entonces después aparece el monopolio financiero, y para eso es necesario tener domadas las monedas también. Así que en esta obra, ya tanto el título como el isotipo muestran al pensador de Rodin y muestran el final de la fe en la razón. Por lo tanto, la universidad debería estar sumamente cuestionada. Tenemos un artista, por eso la importancia de los artistas, como Gustavo Cordera, que acaba de escribir una canción que se llama Lo Verdadero, ¿no? Y dice que lo verdadero no necesita de la razón, lo verdadero es. La razón, la justificación de la razón lo necesita lo que no es verdadero. La razón lo que genera es el desorden, que genera el desequilibrio. Entonces esto es importante tratarlo, y que esto que ha hecho Valdana y la gente que lo ha rodeado lo imiten, porque hay mucho más para descubrir
en la ciencia económica y en la ciencia del derecho, y que tiene que estar en conocimiento de la gente, porque no es posible que yo tengo 60 años festejando la Revolución de Mayo, y Susana Jiménez le pregunta a Pacho O'Donnell, pero dígame, ¿qué diferencia hay entre la Revolución de Mayo, la independencia? Y Pacho O'Donnell, que sabe si en mayo llovía o si había paraguas, si en Belgrano era maricón, o le gustaban las minas, o sea, está en todo lo superficial, pero desconocen cuál es el corazón de la Revolución de Mayo. Una reforma fiscal que dice, acá no puede haber más impuestos, acá debe haberse, se deben formar los fondos con los recursos que dé la tierra. Pero todos los hombres de Mayo fueron perseguidos y extinguidos. El último, uno de los últimos fue, bueno, a Dorrego lo matan por esto, San Martín no pudo bajar del barco porque lo iban a matar a él también, a todos los caudillos federales los liquidan, y el que no tiene que emigrar y morir en el exterior, como le pasa a Rosas. Rosas es un defensor del canon enfiteutíco hasta último momento, él teniendo el poder absoluto sin embargo no puede lograr que los hacendados actualicen el canon enfiteutíco. Dice, señores, miren lo que es la provincia de Buenos Aires, miren lo que hemos crecido, necesitamos más recursos, paguen algo. Y como el canon enfiteutíco, porque hoy es más fácil, porque uno sabe en el mercado cuánto vale la tierra urbana y rural. Ojo, no hablamos de la tierra solamente rural, por eso se crispan los ganaderos. Acá es más importante la tierra urbana, y corregir los desfasajes de la tierra urbana es vital para que todo el mundo tenga tierra y vivienda en forma inmediata. Así que, bueno, esto es un llamamiento a los artistas de los más diversos rubros para que se nutran en lo que es esta película y vayan a las raíces de la argentinidad, porque entonces vamos a tener claridad sobre estos temas, y desde el arte empujen a los intelectuales en el campo académico y a los sacerdotes, porque los sacerdotes, lo que está pasando con los sacerdotes es terrible. Lo ha dicho el propio Ratzinger, dice, pronto los sacerdotes van a ser agentes sociales y la doctrina de la Iglesia va a ser reemplazada por cuestiones políticas. Entonces eso va a destruir la Iglesia, pero en ese momento, en el momento más oscuro, la Iglesia, aunque sea con 12 sacerdotes, se reconstruirá. Y es muy importante hablar esto en este momento, que estamos en el Adviento. El Adviento es, porque la película empieza con un nacimiento y después intenta hacer un aborto. El Adviento es, ayer fue el primer Adviento, es el tiempo de prepararse para el nacimiento de Cristo, ¿no? Son 4 domingos antes. En el primer Adviento se baja un ángel azul y viene el reino de los cielos a la tierra. El reino de los cielos es lo que la Argentina institucionalizó en su constitución. Y nuestros académicos y nuestros políticos olvidaron y filtraron olímpicamente. Pero entonces dice, el reino de los cielos vuelve a la tierra. Y Dios se presenta a los hombres. Los hombres deben abrirle el corazón, deben abrirle la puerta, ¿no? Entonces quizá esto que estamos a ver, quizá alguna gente se sorprenda por lo que estamos diciendo, porque ¿cómo? Las bases fundamentales de la Argentina y de la cristiandad no se conocen, no lo conocen los argentinos. Por eso hay una canción muy importante de Charly García que muestra todo fíjense, Charly García, ¿no? Todo este proceso, se llama Inconsciente Colectivo, y dice, mama la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, como se corrompieron las universidades y toda la educación argentina. Te pueden sobornar, como se corrompieron todos nuestros políticos. Pero ella siempre está. ¿Me muestra? Entonces esto hace referencia a que
adentro del corazón de cada argentino y de su mente existe ese gen que está esperando el momento propicio de humedad y temperatura para germinar y brotar. Bueno, yo creo que estamos en un tiempo de una crisis tan aguda, tan severa, porque antes las crisis duraban ciclos de 18 años, después de 12 años, después de 6, ahora fíjense ustedes que el desconocimiento absoluto que hay de este tema, que ya Macri, cuando en vez de hacer retroceder los impuestos y aumentar la renta, empezó a aumentar los impuestos, fue el final de Macri. Este tipo, este gobierno, pero no es de mala suerte, es lo que aprendieron en la universidad, o sea, ellos, como decía San Juan, aquellos hombres no podrán ver más que lo que han aprendido, y aprenden que los recursos fiscales son los impuestos. Bueno, en la friolera de 18 meses crearon 12 impuestos nuevos y después se asombran que aumentan las cosas en el supermercado. ¿Por qué se asombran? Porque no saben que todos los impuestos se trasladan a precio. O sea, están generando con los impuestos un aumento de la inflación galopante. ¿Qué pasa con la renta de la tierra? No se puede trasladar a precio. Por eso cuando uno pone el sistema de renta, o sea, el sistema de tierra libre de Silvio Gesell, se acaba la inflación y el país se transforma en un país de alta producción, desaparece el homo hominis lupus, o sea, el hombre lobo del hombre, desaparece para transformarse en lo que es la naturaleza del ser humano, homo hominis amicus, y colaborar, en vez de enfrentarnos y matarnos, tratamos de ayudar a nuestros congéneres y a las generaciones que siguen. Por eso, bueno, este es lo que quería transmitir en forma sintética, que hay un desafío que yo lo veo solo por el llevar esto a los ambientes artísticos y que músicos, cineastas, payadores, raperos, empiecen a agitar estas banderas, porque en los ambientes académicos esto no va a funcionar jamás. Nada más. Bueno. Destaco el comentario del logo, que me explicaba recién que tiene la cabeza al revés, o sea que la razón está dada vuelta, por lo cual el cuerpo, el inconsciente toma un poco el gobierno, y claro, el desequilibrio viene de estar fuera de equilibrio, ¿no? Y el desorden. Por eso es que el derecho genera un orden económico, político y social. Y el derecho, ¿por qué? ¿En qué se diferencia el derecho cristiano del liberal cristiano del derecho esclavista romano? ¿En qué se basa? Esto es fundamental, porque esto no lo sabe nadie, es increíble, pero no lo sabe nadie. La fuente del derecho es el régimen fiscal, o sea, nosotros tenemos riqueza es igual a tierra más trabajo, con el auxilio del capital, o sea, todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos está hecho de la mezcla de la tierra con el trabajo, todo, absolutamente todo. Entonces, acá se dividen las aguas, acá se divide la civilización o la barbarie. Si vos vas a tomar los recursos de impuesto al trabajo, entonces tenés el derecho, en la fuente del derecho esclavista romano, que trajo el Código Civil, con las guerras civiles. Impusieron la contrarrevolución que fue el Código Civil, por donde aprenden todos nuestros abogados. Por eso cuando vos le decís a un abogado que el derecho de barbarie lo estudian en la primer materia que dan, cuando entran a la facultad, o sea, ya le cambian el chip ahí. Por eso nosotros pedimos que hay que revalidar todos los títulos en Derecho y Economía, porque yo soy ingeniero agrónomo, y nosotros generamos las condiciones para que en este país vivan 800 millones de habitantes. Sin embargo, hay 40 millones y sobra un tercio. ¿Por qué? Por el orden jurídico y el orden que genera un desorden económico y un desequilibrio económico, un desorden social y un desequilibrio social y un desorden político. Por
eso nuestros políticos son de los más corruptos que puede haber en el mundo. Y bueno, esto se trata de volver al orden natural de las cosas. Cuando vos tomás los recursos fiscales de la tierra, como manda la Biblia y la economía clásica, la Constitución, Silvio Gesell, entonces vos tenés un mundo absolutamente opuesto al anterior. Bueno, tiene un comentario que tenía que meter. Muchas gracias, la verdad que nos ilustra, muy bueno que hayas venido como siempre, para ponernos en su ver toda esta información que no se conoce. Bueno, la verdad que nos gustaría escucharlos a ustedes, si se presentan, más o menos nos conocen y bueno, y hablamos abiertamente sobre lo que dijo Guillermo, sobre qué les pareció la película, qué les generó. Bueno, me encantaría escucharlos también. Pero que hace ronda. Bueno, la película, yo la verdad que no conocía la teoría hegeliana, a través de Walter Gaza tuve la oportunidad de empezar a introducirme, pero una nota nada más que de color de cómo está difundido de alguna manera, es que yo conozco 3 personas que ya estaban al tanto, nos conocíamos, nos convoca a un mismo tema que es el activismo en esta pandemia, y resulta que no habíamos hablado nunca del tema y acá están los 3 y los 3 habían tenido contacto ya con Gesell, incluso el libro lo tiene él en su casa, y la verdad que ayer fue, ¿no? O sea, tuvo una revelación de cómo esto está difundido en el inconsciente colectivo, quizás a punto de despertar o de conectar para que despierten. Eso sería Te acoto, somos el único país en el mundo que ha institucionalizado el sistema de rentas en su constitución. Por eso, para definir el derecho moderno o cristiano de la Constitución argentina, Alberti redacta un tratado de economía pública que se llama el sistema rentístico, que es una evolución de la ley de enfiteusis, es algo que todavía está en evolución, pero es el mismo principio donde se le van encontrando. O sea, ¿qué aporte podría estar haciendo yo? Y, por ejemplo, que reconocer que el régimen de impuestos genera el derecho bárbaro de los romanos. Lo digo bárbaro porque así lo nombraba Voltaire y todos los hombres, el antiguo régimen. Y el sistema de renta genera civilización. Civilización y barbarie es esto. Acá está la diferencia. O el bien y el mal. O, bueno, la ciudad de Dios. La ciudad de Dios y la ciudad del diablo. La ciudad del diablo es Roma. La ciudad del diablo es Occidente pleno hoy. Y tenemos que convertirla en la ciudad de Dios. Para eso necesitamos una reforma fiscal. Todos hablan de la reforma fiscal. Este pibe Guzmán dice, tenemos que hacer acciones impositivas para que los ricos dejen de ser ricos y que completen la... Estás hablando del principio de mayo. Y Guzmán los desconoce absolutamente. Lo mismo que el Papa. Bueno. Bueno, yo vine invitado por Marcela. Soy músico, mi nombre es Daniel Piazza. Soy músico, pero no soy cantautor. O sea, trabajo en el tema en el ambiente de la música académica, la música clásica. Y curiosamente me convoca en particular el tema de Gesell por otro tema, por un tema de un pasatiempo mío, de ver con numismática. Una vez, curiosamente, me encontré con una persona que se dedicaba a vender y comprar cosas, un muchacho suizo. Le pregunté una vez si le compré de hecho algunos instrumentos baratos, una flauta dulce, un hobby, un instrumento. Y le pregunté si comerciaba con billetes, con monedas. Y me dice, no me interesa. Lo único que me interesaría alguna vez es conseguir un ejemplar de los billetes que había hecho Gesell. Sellado. Sí. A partir de eso, digo, ¿cómo es eso? No tenía la menor idea. Dice, no, bueno, Gesell tuvo todo, me explicó. El muchacho es un suizo que viene acá, viaja y compra cosas, trae, vende, un hippie. El tipo tenía un conocimiento sobre toda la teoría económica de Gesell. Me dijo, bueno, bajate el libro, fui a buscar el libro, lo tengo en mi
estoy leyendo de a poco, lo tengo en mi computadora, digamos, lo tengo impreso porque creo, no sé si es fácil conseguirlo. No, lo vamos a imprimir ahora, estamos trabajando ahí. Traje 4 ejemplares, yo hice una investigación, un libro que se llama Keynes y Hessel, donde vinculamos a Hessel y se explica la teoría hesseliana con la historia argentina, la actualidad y cómo es la vida hesseliana. Y la primera vez que sale a la luz con documentación de Alemania y de Argentina, que estructura un poco el nacimiento en Argentina, como dice Guillermo, de ese inconsciente colectivo. Este es un concepto que dijo Marcela, que mencionó Guillermo, que es clave para esto. Está aflorando, esta película vino casi de la nada, está linkeando, como esta persona que voy a decir, bueno, en el libro ese lo ponemos en orden y está la documentación de los debates parlamentarios de Argentina, o se defendían estos principios, un poco lo dejaba de lado. Ese libro ahora estamos tratando de que se edite en castellano y después en inglés por una editorial de acá, ¿no? El orden económico natural por el libretín de la moneda. Y ahí lo que tenemos es un libro que es la reacción como la economía moderna nace en la Argentina y de qué se dice, nace el keynesianismo. Keynes a nivel de Estados Unidos, es otro impacto que de acá va hacia el exterior. Claro. Eso es muy importante porque me llamó mucho la atención la cuestión de es más, este hombre me contaba que se había puesto en algún momento en funcionamiento su sistema de libre moneda y que fue rápidamente torpedeado por los, digamos, por los banqueros básicamente. Bueno, acá vos tuviste el fenómeno parecido con el Patacón. El Patacón circulaba 16 veces más que la moneda oficial. Y como dice el personaje, la economía es circulación. Claro. Entonces, el que generó el gran despegue fue el Patacón. Una vez que logró lo que logró, porque eso soy feo, hasta yo agarraba los patagones y iba a pagar impuestos, porque me lo quería sacar de encima. Y yo también, de hecho, yo trabajaba en esa época en el Teatro Argentino, justamente porque soy de La Plata, y parte de mi sueldo era el Patacones, de hecho, y era la parte que circulaba más rápido. Bueno, en la primera oportunidad el Fondo Monetario pidió que se termine con el Patacón, entonces lo eliminaron, como pasó con las monedas esta que la regla del trueque también. La del trueque también la prohibieron, como hoy viste en Austria con el billete de Sasado. Sí, los primeros que eliminaron, para recuperar el monopolio. Claro, porque se les escapa el dinero de las manos y es... que se presta a interés. Estamos... Lo que es gratis. Interés y acumulación. Claro. Y acumulación, digamos. Bueno, como músico tenés una misión ahora. Tratar de llevar el mensaje a los músicos. Sí. Bueno, seguimos en la misma onda. Soy platense. Bien. O fui platense hasta los 48 años. Hace 12 años soy inmigrante legal en La Cava. He sido mayor marcante porque me acabo de jubilar hace un mes y medio. Fui capitán de Bucaramanga. Me ha interesado mucho la economía porque mi padre tenía libros de economía. Mi viejo fue licenciado en administración, funcionario público y me interesó mucho el tema de la moneda. Y justo hablan, por eso cuando él habló y usted citó el tema, los dos temas que a mí más me interesaron. El trueque. Yo en el 96 recuerdo haber ido a varias reuniones del trueque, no por el interés de cambiar nada. Yo en ese momento tenía trabajo, pero me interesaba el fenómeno, ¿no? de una moneda alternativa. Y después ustedes, en cierto modo, firman teoría. Yo tengo la teoría de que el golpe del 2001 tuvo que ver con voltear las cuasimonedas, porque las cuasimonedas eran una manera de financiación directa del Estado con la gente, donde no intervenía el intermediario financiero. Entonces, uno de los enemigos a voltear fueron esas cuasimonedas, o sea, el Patacón y el ECOP. Yo el Patacón, yo vivía en La Plata, yo hacía el proceso inverso. Como yo, mis padres me habían ayudado cuando compré la primera casa,
la que vive mi ex mujer. Yo en ese momento estaba navegando en el exterior y cobraba en dólares. Entonces yo a mi vieja le daba dólares por patacones. O sea, los patacones que cobraba mi viejo le cambiaba dólares por patacones. Nadie iba a cambiar dólares por patacones. Y yo los patacones los usaba para vivir, porque en La Plata el patacón cotizaba 1 a 1. Sí, sí. En La Plata el patacón nunca tuvo depreciación. Así que usaba el patacón para todo. Por eso nunca entendí ¿Por qué lo sacaron? por qué lo sacaron. Claro. Y bueno, y encima algunos han hecho propaganda como que lo sacaron, como diciendo, ustedes le pagaban con bonos. Alarde de haberlo sacado. Sí, alarde de haberlo sacado. Se cambió por un préstamo del Fondo Monetario de dólares que todavía lo estamos pagando, algo que teníamos gratis. Claro. Y que además no circula el dólar, pues para acumular, no para que circule. Se dio vuelta y ustedes fíjense como esa efervescencia se frenó. Y el trueque que fue, la red de trueque fue, no sale la palabra, fue atacada. La red de trueque fue atacada, entonces el valor de los créditos se depreció y bueno, pero yo sigo, yo ahora lo poco soy una autodidacta, lo mío ha sido la navegación, la trigonometría esférica, nada que ver con la Fíjate economía. vos una cosa que se menciona en la película, el muchacho dice, van a quebrar todos los bancos. Hoy anunció Santander que cierra 100 sucursales en la Argentina. 100 sucursales. Hoy dijeron eso. Hoy dijeron eso. Hoy, sí. Ya. Entonces, fíjate qué interesante, y linkearlo con algo que pasó en la década del 80, cuando la Iglesia cambió en el Padre Nuestro y perdona nuestras deudas, nosotros perdonamos nuestros deudores, y lo cambió por ofensa. O sea, la responsabilidad, ¿qué creen? Que Jesús no sabía lo que escribía, no sabía que... ¿Por qué? Porque el sistema financiero cristiano es opuesto al romano. El romano es usurero, como el sistema bancario que hay ahora. Que no está para ayudar, sino para humillar y quedarse con todo y destruir. En cambio, el sistema financiero cristiano dice, los contratos están para ser respetados, pero si para saldar una deuda se derramase la más ínfima gota de sangre cristiana, las deudas deben ser suspendidas. O sea que acá lo que corresponde hacer con toda la deuda de todos los países es suspenderlas hasta que no lleguen a un 4% de pobreza. Esto lo debería estar digitando la Iglesia, porque fue la propia Iglesia la que se corrompió para dar paso a este sistema que hoy está empezando a colapsar, ¿no? Pero el colapso es muy grave, no sé si saben los saqueos en San Francisco, son tremendas las cosas que están pasando. Así que era un datito que se suma a todo esto, ¿no? Porque en la década del 70 no solo estuvo Bretton Woods y se terminó apareció la moneda fiat que hoy está colapsando, sino que todos estos cambios se dieron ahí en esa década del 70. Bueno, en el 70 había rentas en Argentina. Se recaudaba poco, pero Argentina tenía, al recoger la renta de la tierra, tenía en este país se hacían aviones, autos, locomotoras, y había una pobreza del 4%, fíjense. Entonces desaparece las rentas y aparece el IVA, que es la nave insignia de los impuestos al trabajo y al consumo. Y conforme aumenta el IVA, aumenta la pobreza, la desigualdad y la violencia. La misma curva es la del aumento de los impuestos. Fíjense si será dañino y genera tensión de civilización. Y la deuda externa. Bueno, sí, la deuda externa. Para cubrir la falta. Bueno, gracias. Bueno, yo soy Jorge Andero. Entre otros trabajos, bueno, no son trabajos cable a tierra, tengo un programa de radio, se llama Conspiraciones, así que, pero bueno, pero no es tanto de conspiraciones, sino generalmente son periodistas con grandes catedráticos y todo, y bueno, nos
basamos sobre libros y otras cosas y sacamos contexto de eso. Yo sé que Silvio Gesell tiene varios libros, se puede, al menos yo antes lo vi que estaban en PDF algunos libros, y bueno, es bastante, tiene bastante trabajo, es bastante, no es tan sencillo quizás, como siempre se lo ve. Hay un corto que me pareció muy interesante, que fue un corto de México, que es, no sé si lo conocen, porque Gesell siempre dijo de que, bueno, que la moneda tiene que, para que no sea especulativa, tiene que siempre pasar de dinero. Y el corto está muy interesante porque viene un turista a un hotel, entonces quería ver el lugar, entonces le cobra el hotel, le cobra los $100 y empieza a circular, ¿no? Hasta que el tipo se va al baño, se descompone, vuelve y todo. Ya hizo todo el pasa de mano $100 que le debía a la cocinera al carnicero, el cocinero al carnicero, claro, y va con la prostituta vuelve al hotel, ¿no? Le paga con los mismos $100, vuelve el turista, dice, no, la verdad que me voy. Dice, bueno, no hay problema, le devuelve los $100. Y se saldaron la deuda entre todos, ¿no? Y bueno, es muy interesante en ese sentido. ¿Cómo se llama? No recuerdo, pero si lo buscas, creo que por sí, aparece algo así, aparece. Serán 10 minutos, 8 minutos de corte. Bueno, hablando de conspiraciones, Sí, te voy a citar una para que veas la magnitud del evento. sí. David Ricardo es un judío inglés conocedor de esto. ¿Es lo mismo? ¿Ese es Label? No, hay otro Label, perdón. David Del siglo XIX. Sí. En 1815 le dice a la reina, debemos terminar con la oligarquía parásita británica porque pone en jaque la revolución industrial. Y debemos desplazarla, esa oligarquía. O sea, quitarle, que no se queden con la renta pública y que la renta vaya. Y debemos en países como la Argentina hacer lo contrario. Dice, la Argentina ya tenía su sistema rentístico puesto en la Revolución de Mayo y después confirmado. Y es efectivamente lo que hicieron. O sea que cuando se decide, fue una estrategia geopolítica británica anular el sistema de rentas acá y reemplazarlo por un sistema de impuestos, que fue lo que termina pasando. Y ahí uno puede ver la alianza entre la oligarquía parásita argentina, creada por quién, por los ingleses. Bueno, Entonces ahí tenés la alianza entre los ingleses y la oligarquía parásita argentina. Bueno, Julio Carlos David González. Ricardo lo hizo, y esto se hizo en distintas etapas. Una con David Ricardo, en la Revolución de Mayo también, con los unitarios. Después el inglés más importante fue Winston Churchill, por eso se enfrenta tanto a Perón, y después Milton Friedman. Sí. Bueno, yo para diferir algo que vos dijiste, bueno, yo he entrevistado a personas que son historiadoras económicas y es mucho más interesante porque ahí vas buscando, vas hilando el camino que hace el dinero, ¿no? Y es muy distinto a la historia, a la historia política que nos quieren mostrar, ¿no? De los colorados con los azules, de esto con lo otro. Y bueno, ¿de dónde vienen? De las revoluciones que hubo acá, en Latinoamérica y todo. Y si vas buscando los empréstitos, las minas y todo eso, vos te vas dando cuenta que vienen todos de Inglaterra, ¿no? Es así como la Revolución de Mayo que hablan de acá, que no existió la revolución, no hubo muertos, no hubo tiros, no hubo heridos, sino que había Vos tenés que tener en cuenta que la Revolución de Mayo es como la Revolución Copernicana.
Bueno, pero la En ese crisis mismo comercial... sentido, también lo querían matar a Copérnico. Por eso él dice, publico esto, esperen a que muera naturalmente, Bueno, lo que pasa para es que se publique. a Inglaterra... Pero, ¿qué significa? Un cambio radical y profundo. Porque Está si bien. vos hoy decís, la Tierra está en el centro del sistema, o sea, si vos aceptás que la Tierra está dando vuelta alrededor del Sol, estás aceptando que en este momento estamos viajando a 50.000 kilómetros por hora. Es ridículo. Y aceptando que estamos girando a 1.200 kilómetros por hora. Es ridículo. O sea, los instrumentos que tenemos, que son los sentidos y la razón, nos llevan hacia un desorden. No nos conducen a la verdad. Recién cuando se consiguió el telescopio se pudo ver que... ¿Y qué pasa? Todos los grandes cosmólogos antiguos veían que las órbitas generaban convulsiones, como ahora, bajo el régimen de impuestos, genera convulsiones sociales, políticas, económicas, el transcurso. Entonces es una revolución en el mismo sentido. Cambiaba, en vez de la tierra por el sol, acá hay que cambiar los impuestos por la renta de la tierra. Bueno, y las consecuencias son dramáticas. Bueno, la crisis comercial de Londres y todo se vencía, no iban a poder hacer más mercadería de Inglaterra, entonces bueno, uno de esos firmado puño y letra parte de lo que iban a hacer lo de la primera junta. Bueno, y hay bastante, ¿no? Tenés, bueno, uno de esos es la involución de Hispanoamérica de Julio Carlos González. Y bueno, es para rato, pero bueno, hay muchas cosas que no hay que leer 1, 2 libros, 3 libros, hay que empaparse, leer 20, y bueno, como un montón de cosas, ¿no? Yo también creo que estamos viviendo, porque sí, hace apenas 8 o 10 años atrás Víctor Hugo Morales trabajaba para La Nación. Entonces hoy se ha abierto un panorama, una división de agua tremendo, que parece negativo, pero no es negativo. El discurso único que antes se hacía desde el púlpito y después desde una redacción de un diario, hoy está totalmente atomizado y abre la posibilidad de que estemos hoy acá hablando de Silvio Gesell, impensable. Sí. O abriendo todos estos caminos que estamos abriendo acá, como Manuel. Bueno, en las conspiraciones hay un montón de... Paso... Acá voy a tomar yo la palabra. Mi nombre es Mariel Filomeno. Estamos acá, estoy en familia, mi marido, mis hijos, 21 años y 14. Vinieron con mucho gusto, no es que los traje arrastrados. Y además fui compañera muchos años bueno, no voy a decir años porque parece mucho tiempo, de Juan Valdana. Yo soy periodista y productora y trabajé con él en torneos y competencias. Así que bueno, no podía dejar de venir a ver el nacimiento del hijo. El nacimiento. 2 hijos, la película. A Iván, yo cuando lo conocí a él tenía Iván. Ahora ya lo vi que Iván participa en la película. Por eso ahí vi. Así que el hijo es una productora de la película y co-director, y mientras nace el hijo va firmando al hermano, porque el parto es del otro hijo de Juan. No sabía que era. Es hijo de Juan. Lo filmó y no lo puso entre los actores. Ahí se equivocó, Están pero todos la los reclamar. Sí, de prestar atención están todos. Todos aparecieron un poquitito. Bueno, cuando a mí me conoció Juan, yo tenía la edad de mi hija, 21 años, ahora ya tengo 51, así que es mucho tiempo. Y con respecto a la película, felicito a Juan Valdana y a todo el equipo. La verdad me pareció perfecta la descripción que hacen del momento que vivimos y lo que se pasó. Por el otro lado, me gusta que hay varios temas como para poder hablar. Tiene varios disparadores esta película, como ser Gesell, como ser la vivencia que tuvimos y que nadie sabía cómo manejarnos por lo que tuvimos que pasar, lo que fue la pandemia,
cuando muestra las distintas, ¿no? Hay alguien aplaudiendo a un médico cuando el pobre Rodo no podía ser atendido. Sí, las obras sociales. Las obras sociales, que inclusive el médico que lo atiende por internet, Sí. hasta se le filtra el llamado, o sea, parecía como que no le presta atención, le hacen preguntas. Y yo me sentí identificada porque algo parecido viví, si bien no tuvimos COVID, pero mi hija justo tuvo un resfrío normal. Un mes después que se declara la pandemia, llamé por teléfono y me hacían preguntas como que vino del barco, no sé, estuvo cerca de algún africano, me preguntó. O sea, Sí. yo decía, Dios mío, y me dijo, bueno, me dice, llámeme en 24 horas, si no le bajó la fiebre, yo le digo, agarre el celular, el cargador y despídase de ella. Y un pijama. Y una muda de ropa. O sea, yo un poco más me descompongo ahí hablando porque era para mí un simple resfrío que quería que me digan si le podía dar algo, ¿no? O alguien que la atienda. Es como que metieron todo adentro de una misma bolsa y quedamos, digamos, para cualquier consulta que se quería hacer, no había nadie que te responda. Esta película con Rodo lo transmite tal cual. De hecho Rodo, esto es algo que lo podría decir, lo digo yo porque el director no está, no muere de COVID. No es COVID Claro, lo que no, tiene, no. digo, en la historia. Digo. Claro. No Claro, se termina de saber, pero Pero la social no lo trata, no la atiende, no recibe en la Es guardia. una neumonía, no pero no por- vas a la no por guardia, COVID. le dicen, Claro, se muere ¿no? el tipo y lo van a ver y siempre dicen lo mismo, no lo ayudan. Pero nunca, digamos, en la historia fue COVID. O sea, siempre fue otra cosa. No sabemos qué fue. Neumonía, Claro, pero no por COVID. Claro, no, porque nunca lo atendieron y le dieron un diagnóstico. Aparte no tenían los síntomas. No, podría ser cualquier cosa. Bueno, Además, la pandemia fue para muchos lo vimos de afuera, una estadística, tantos contagiados, tantos muertos. Hay gente que no se... Sí. La película refresca eso, que vos lo viviste, por eso te llega, ¿no? claro, yo me sentí totalmente identificada, lo que estaba pasando Rodo, obviamente en menor medida, porque fue un simple resfrío, pero bueno. Y por el otro lado, de lo que estaba comentando Guillermo también, bueno, También, pero trata lo del aborto, la infidelidad. sí, la yo no me quiero heladera, extender mucho, La pero... película, después quiero hablar de la película un poquito. Porque sí, a mí me interesa también porque, sí, cuando vi a la vecina, yo incluso dije, ahí estaba la que tuvo el amorío, por eso se Y el que terminó arregla la distanciando. heladera, que le cobran una fortuna. No, eso Bueno, Sí, yo sí, parezco, la la verdad que hubiera hablado con Juan antes, porque me ha pasado también. Todo O sea, me cobraron 3.000 pesos por venir a ver a la heladera y me terminó diciendo que no sirve. Pero se llevó los 3.000 pesos. Entonces, dos cosas que vi en la película y me sentí identificada, fue tal cual. Sí, bueno, trata el aborto, que es otro tema que es disparador, por el tema que él dice, bueno, yo también soy partícipe, pero bueno, al estar separado ella se cree dueña de su cuerpo y bueno, hay un gran debate Y además sobre eso. el tiempo de desesperanza que se vive, Es- de muerte. Entonces, Porque es incierto además. entonces porque- aparece la muerte del chico, no quieren traer un chico a esta vida. Sí, Es tremendo, pero realmente para mucha gente, por eso yo decía, esto es un infierno en la tierra. Hay gente que está sufriendo de una manera increíble y ve a nuestros políticos millonarios cobrando fortuna. es muy triste. Insólito. Es muy triste. Y bueno, y con respecto a lo que estaba diciendo antes Guillermo, a mí me pasó que, bueno, por la pandemia del encierro lo quise como poner del lado positivo y me puse a estudiar abogacía. Nada más porque me gusta el derecho, pero me gusta desde otro lugar, ¿no? Me gustaría defender a la gente que no tiene dinero como para poder ser escuchada y defendida ante algo que le suceda, porque uno hoy en día quiere
contratar un abogado y primero te piden un depósito y después, bueno, si uno va a ver al abogado es porque realmente tiene un problema. Y lo vi a Gesell muy por arriba. Estudiamos, y yo empecé a estudiar la carrera en la UNDAD. Y es una universidad distinta, por lo que estoy notando, lo poco que la conozco. La UNDAD es la Universidad de Avellaneda, donde apunta y habla mucho de esto, lo que se está planteando ahora, ¿no? La diferencia económica que existe, la política, a lo que está llevando y conduciendo los políticos, que no hay una igualdad, donde está todo como muy desparejo. Y en uno de los temas, en una de las clases que tuve, vi cuando la Argentina comienza a ser Argentina, ¿no? Al igual que Canadá y que Australia. Sin embargo, porque ellos tienen una distinta economía, lo pudieron manejar diferente y no sufrir tanto como nosotros, según lo que a mí ahí me explican, es que hubo una repartida de tierras diferentes a la nuestra. Entonces, lo que acá quedó en manos de 1, 2, 3 poderosos, Canadá, ¿qué hizo? Agarró al pueblo y dijo, bueno, esto para vos, esto para vos, empiecen a trabajar sus tierras. Cada cual tuvo su parte. Y eso fue lo que hizo diferente. Donde yo saco la conclusión, entonces, entre lo que veo en la película, en lo que estamos debatiendo acá, en lo que explica Guillermo, el desequilibrio social que hay en la mentalidad nuestra. Porque ¿qué hizo que nosotros tengamos tanto desequilibrio mental como para cambiar tanto las cosas? Hemos recibido un país y unas tierras al igual que de repente Canadá o Australia u otros. ¿Qué hizo que nosotros pensemos y seamos tan diferentes? Ahora cambiar todo eso nos cuesta y obviamente va a tener que nacer, como hablamos nosotros, desde acá. Porque sacarle la comodidad, el poder a quienes ya lo tienen es muy difícil, pero no imposible, pero sí es muy difícil. Y bueno, eso yo le es digo lo que Canadá y Australia, Nueva Zelanda, todas las colonias británicas, todas tienen el sistema de renta. O sea, hicieron caso a David Ricardo y pusieron el sistema de renta para terminar con la oligarquía parásita. Y nosotros hicimos exactamente el camino contrario, siendo el único país en el mundo que institucionalizó su sistema de renta. Verdaderamente entonces estamos desequilibrados. Es más, el primer presidente canadiense dijo: yo quiero tener una constitución como la Argentina y un sistema de renta. Y ellos lo tuvieron. Y lo mantuvieron. Esa es la diferencia. Eso es lo que pedía Gesell y otros más, Alejandro Bújarro, que se empeña a volver a eso, pero fueron rechazados, negados, silenciados. Y sin embargo, las colonias como Hong Kong, Singapur, Canadá las mantienen y graban, como dijo, a la renta y liberan los impuestos al consumo de la producción. Acá vos pones una pyme y te matan. En Canadá no. Bueno, en Canadá tienen un banco privado que le piden plata que es como una reserva federal. Funciona de otra forma, son bancos de fomento. Acá está prohibido, hay temas políticos también, ¿no? No, quería preguntarle algo porque en el contexto en el que estamos, que nosotros, yo dije la palabra pandemia, la señora dijo pandemia, entonces hay como una clara posición, no sé si se entiende cuando digo la palabra pandemia, pero en este contexto particularmente, ¿qué sería para usted, cuál sería el punto de inflexión, el disparador para que esto se pudiera llegar a implementar, dado que estamos viviendo en dos mundos paralelos, ¿no? Nosotros, digamos, lo que se está pasando a nivel mundial, que una ingeniería social que se ha desarrollado desde hace siglos y que se ha profundizado a través de las redes sociales, de la tecnología, de la tecnocracia, de los medios de desinformación masiva, de la globalización. ¿Qué es lo que haría que ahora la gente vuelva al orden natural? O sea, ¿qué es lo que usted ve que puede llegar a ser disparador? En 2012, Fred Harrison explicó que se iba a producir en el 2005. Escribió un libro diciendo, boom and bust, que en el 2008 se iba a producir el colapso financiero por el aumento del valor de la tierra, las hipotecas y todo eso.
me vino a ver. Entonces lo llevé, lo entrevisté con el presidente de la Academia de Ciencias Económicas. Y este hombre salió azorado, porque él vino y lo primero que hizo fue hacerle un homenaje a Manuel Belgrano. Fíjense, el conocimiento de este hombre, de este inglés, que le llaman el economista renegado, porque está en contra de la Escuela de Economía de Londres, ¿no? Y la reina dice, ¿cómo puede pasar esto? Y ustedes, como no advierten que está por pasar este desastre, como fue. Lo cierto es que el presidente de la Academia de Ciencias, 12 años atrás, yo conozco a la hija, y me decía, ¿sabes qué, papá? El hijo acaba de ser presidente del Banco Central. Dice, papá, traía tus escritos, no sabés lo que nos reíamos. ¿No? Entonces, yo estaba hablando de economía clásica, y estos se reían. Entonces, hace poco me encontró en un restaurante y me dice, Andrés, lo tengo que felicitar por todo lo que usted está haciendo. ¿De qué está hablando, Adolfo? No, porque usted tiene razón. Estoy escribiendo un artículo sobre el sistema rentístico. Está en la batalla ganada, porque si esto entra en esos personajes, que había sido segunda guitarra de Caballo, ¿viste? Entonces era muy importante. Nunca me mandó nada. ¿Por qué? Porque existe una especie de trauma. Esto se zanjaba con la Inquisición, o sea, te prendían fuego o te torturaban hasta la muerte hasta que te olvides de esto. Entonces hay un trauma en los académicos porque saben que si hablan de esto se les acabó la beca, se les acabó la titularidad en las cátedras. O sea, es un ambiente peligroso, es un tabú, ¿no? Pero se transforma en un trauma. Entonces vos ante el trauma reaccionás no hablando. Hay tantos temas para hablar, ¿por qué vamos a hablar de la reforma tributaria? Porque es lo único que el empresario pide y la gente pide una reforma tributaria, pues esto es insostenible. Pero de reforma tributaria no hablemos, ¿entendés? Entonces, por eso yo digo, estoy desilusionado de los ambientes académicos, sé que de los académicos no se puede, y nuestra única esperanza está en los artistas, que hagan cosas como esta, porque pasos como estos son muy importantes. Y los músicos ni hablar. Así que ahí es donde hay que atacar, porque en definitiva esto no es un problema político, es un problema intelectual. Las academias de ciencia están para sostener un paradigma dominante falso, racional, pero falso. Entonces, contra eso tenemos que dar. Yo en el 2012 pedí un juicio Russell Sartre para el presidente de las Academias de Ciencia Económica por falsedad, por corrupción, y se lo mandé a todos los académicos de todas las escuelas, de todas las academias. Cero respuesta. ¿Por qué? Por el trauma. Hay una sociedad traumatizada, entonces de eso no se habla. Sigamos hablando del fútbol o de cualquier cosa. Bueno, pero eso es lo que acaba de pasar en el ambiente científico-sanitario, o sea, de salud, ¿no? Bueno, la ciencia es lo que, la ciencia entre comillas. La ciencia de la medicina está en otro grave problema, por su alianza con el complejo farmacoindustrial que ha llevado la medicina a situaciones espantosas. Pero por eso y ahí también hay una corrupción. No veo la salida, especialmente en este contexto de donde los paradigmas, digamos, ha caído las religiones o la política, o digamos, la gente no está creyendo tanto en las instituciones como podía ser hace unos 5 años atrás quizás, pero esto viene de siglos y particularmente la Agenda 2030 instalada o planificada en el año 1960. Entonces yo no veo en este momento, ojalá, pero quiero saber por dónde sería, aparte de esta interconexión que se va dando causalmente, digamos, porque hoy me entrevistó él, vino acá, a él se lo dije antes de ayer y a él ayer, o sea, entonces, si me hubiese puesto a hablar con más gente, quizás acá habría 10 personas, así como yo se puede replicar, ¿no? Pero digo, aparte de eso, que ya forma parte de lo natural, digamos, de lo orgánico, ¿cuál es el punto en el que aparte del arte, que yo en el arte no lo veo, la verdad que siento, artistas como Cordera, para mí no venía a hablar, que es un misógino, que no veo de qué lugar puede llegar a... No, una persona él por lo menos trató un tema de alta filosofía, como es que la verdad no tiene ninguna correlación con la
la ética es más que la filosofía, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte que vamos a discutir. Pero realmente, o sea, no le estoy cuestionando, le estoy diciendo, a ver, usted qué es lo que ve, qué lucecita ve, o vos, Carlos, qué es lo que lucecita ves de inserción en esto, de que esto se difunda. Mira, hay evoluciones por etapas, se hacen saltos y se vuelve. Acá hay que avanzar 2 pasos y retroceder 1, es un avance. Son avances, no son definitivos. El trade, el patacón como consecuencia de la convertida fue un avance importante de conciencia colectiva que impactó en Europa. Gesell viene de una crisis, la de 1890, la Lehman Brothers, el primer quiebre internacional, impactó en Europa y sacó la prosperidad al mundo. No la Argentina, pero la Argentina trajo 30 años de prosperidad, o 40 o más, como tengámosle, hasta hace 70 años. Hay un orden geopolítico, respondiendo a tu pregunta, que nos favorece, que es el globalismo de Estados Unidos, que somos competencia. Y cuando eso se quiebre, que aparentemente, yo no sé, el nuevo orden mundial, el conflicto China-Estados Unidos, el conflicto Rusia con el grupo occidental, si ahí se produce un quiebre y un caos, de ese nuevo orden, de ese nuevo caos, nos saldremos beneficiados. Por Argentina siempre salió beneficiada de la crisis en el exterior, Revolución de Mayo, cuando Francia invadió España. Es decir, no nos terminamos de constituir como nación, capaz que deberíamos entendernos como continente. Cultura e idioma común, religión, ya lo decía Gesell, Tolkien y otros hablaron de la Unión del Sur, no es la Unión del Sur de ahora, viene de antes y de antes de Perón, capaz que se nos da la oportunidad. Ahí está la clave, la tenemos que aprovechar. Para eso hay que tener consistente un cuerpo de doctrina, un cuerpo de verdades, un cuerpo de historia consistente, para que en el momento que se abra la oportunidad la tomemos. La tomemos como pueblo desde el inconsciente colectivo, que entre la información en las academias, en las universidades, en los medios y en la gente. Porque esto está dando vueltas. Entonces, ahí donde se puede fraguar. Cuando afuera hay una crisis, tenemos que estar claros. Y acá nos estamos poniendo claros. Y hace rato. Pero cuando venga la crisis de afuera, tenemos que estar listos con un consenso mínimo de un porcentaje de gente esclarecida, con un conocimiento de quiénes somos. Porque no se puede hablar de generalidades si no hablamos de la tierra concreta de la Argentina en este siglo, del pasado y el siglo XIX. ¿Quiénes somos? Vos, Marcela Laferte. No es un concepto técnico de los laboratorios. Sos vos con él, con Silvia, gente, cosas concretas. Y desde lo concreto salir a una nueva extracción. Entonces yo creo mucho en lo concreto, en la colectiva, en la comunidad y en la Argentina. En Sudamérica. Y eso, en Sudamérica quiere decir Uruguay, Pueblo Oriental, Chile, Paraguay, que ha sufrido la guerra que sufrió, Bolivia, todo forma parte de una estructura de la cordillera, de la civilización, de la Pachamama, de Europa, otro pensamiento más existencialista. Y cuando se distraigan afuera en sus guerras, estemos listos para tomar la manija, que es la oportunidad que se va a dar, porque ha pasado en el pasado y tendría que pasar de vuelta en el futuro próximo, ojalá nos depare y que sea fuerte. También es cierto que la oposición es grande, ¿no? Y necesitamos un poco de ayuda divina, pero la Argentina tenía avances muy fuertes y después retrocesos, pero la base de Argentina repercutieron siempre en el mundo, incluso antes de la Revolución de Mayo. Con los jesuitas, con la política española, todo el poder de España, el siglo de oro español, que ha sido degradado por Inglaterra y la leyenda negra. España era, y vos lo sabés bien por Julio González, una comunidad de iguales. No era la metropolitana Hispanoamérica, como mi amiga Silvia nos enseña, puedes hablar algo de Hispanoamérica ahora si querés. Y había en una comunidad, los indios tenían alma, ¿viste? No es como los ingleses que la desplazaban. Acá hubo comunidades y los jesuitas hicieron. Es decir, hubo de todo, ¿no? Por supuesto, pero hubo una civilización y una educación que en otros lugares por ahí no hubo, que está inconclusa, que se habla del futuro. Bueno, es un proceso de la evolución humana y se da por ventanas. Y bueno, yo creo que vamos a tener una ventana de oportunidades del sur al norte. Por el siglo de oro español, y te cierro con esto, la escolástica española se alimentó mucho de la cultura Villa del Potosí, la más poblada del mundo, la riqueza estaba en América.
se la extraían, los robaban los esclavizaban a los indios, por supuesto, los mineros, pero eso generó también mucho conocimiento, mucho manejo de economía y desarrollo institucional que impactó en España y después en Europa. O sea, también hay una fuerza contraria de América a Europa. Yo confío en eso. Había en Perú 6 carruajes cada 10 familias, en París 2 carruajes cada 10 familias. Y los instrumentos musicales que sonaban en Europa los hacían los jesuitas de acá en las misiones, con una madera espectacular. O sea, era Japón, ¿no? Bueno, es indudable que las bancas ganaron, ¿no? En estos siglos con los endeudamientos, países, provincias, municipios, todos prácticamente endeudados. Es un orden político que habrá que tener la oportunidad de revertir. Acá tenemos un amigo que no habló, que la segunda vez que viene, ¿cómo te va? Te agarré. Trabajó en la primera película, es del equipo de Juan, Lana. Si querés decirnos algo, saludarnos. Bueno, un placer para mí estar acá. Gracias por todo lo lindo que estoy escuchando. Realmente vine a escuchar, porque siempre abordo con temática, pero realmente estoy en una situación en donde creo que estoy resolviendo cuestiones internas, personales hacia el colectivo. Y creo que escuchando es donde uno se retroalimenta. Así que podría hablar de un montón de cosas, pero la verdad que está siendo todo muy, muy especial y creo que un tema particular que yo estoy incorporando en mi vida porque termina de engranar con todo lo que estoy haciendo. Y esta narrativa que estoy escuchando a mí me fortalece muchísimo. Por eso creo que solo agradecer y seguir ahí escuchando todo lo que tengo para aprender. Desde mi punto de vista personal, creo, hablábamos, Carlos ahí decía, sobre la divinidad, y creo que ante todo siempre está la divinidad. Y que a veces lo que uno piensa que puede surgir como legión en desmedro de la crisis de otro, es como algo que... Es duro, es horrible, pero es una ley histórica. Ahí está donde yo siento que hay un paradigma, donde por eso se hablaba del apocalipsis y de los 4 jinetes del apocalipsis, donde caen las estructuras de ese viejo supuesto orden de conciencia donde fuimos creados o puestos en una biblioteca donde no podemos resolver lo que hoy sí vamos a poder resolver. Y tiene que ser desde otra perspectiva, totalmente nueva, diferente a toda la historia. La historia tiene que terminar. Y viéndola es donde podemos comenzar a adaptarnos a este nuevo paradigma, porque siempre es de la divinidad. No podemos pretender que sigamos con los acontecimientos históricos, porque esos son los que nos van a llevar a más de lo mismo. Pensar que necesitamos una crisis afuera para poder comprendernos adentro. Y estamos hablando de que el agua es una sola, que el oxígeno es uno solo y que nos pasa por todas nuestras narices y por todas nuestras bocas, de toda la cantidad de humanos que ha habido. Entonces yo lo veo como algo divino a través de la información del sol, que es fundamental, y lo que nos está aconteciendo aquí en la Tierra. Entonces, por eso me pongo a hablar y yo prefería escuchar, pero hay cuestiones que para mí son importantes, que tenemos que ver cómo nos unimos como un solo organismo vivo. Acá hay algo muy claro, y es que hay un consciente o un inconsciente colectivo que nos está llevando a qué capacidad de amor tenemos para dar. Y a través de esa relación poder crear lo que no hemos podido en este viejo paradigma que acabo de terminar. Y desde ahí podemos construir algo donde nos pueda beneficiar a todos para poder sostener la vida en la Tierra. Si hay una crisis en China y Estados Unidos o Rusia y Europa, nosotros estamos ante una catástrofe mayor de la que tenemos. ¿Para resurgir de qué? Pienso, ¿no? Y los escucho con respeto y sin exponerme a ningún tipo de crítica. Al contrario, vine acá a aprender, Carlos, te lo digo la verdad, y me encanta escucharlos. Solo que hay cuestiones que podemos creativamente, en estos pequeños grupos,
llevar adelante y poner un foco en común sobre qué podemos generar mejorado de lo que ya hemos recopilado en la historia. Y creo que esto es este paradigma. Estamos hablando de cuestiones de eras que duran 26.000 años. No estamos hablando de 100 años, estamos hablando de 26.000 años, una vuelta del sol a su sol. Lo mismo que nosotros damos una vuelta en un año, este sol le está dando en su centro en 26.000 años. Estamos hablando de que ahora estamos posicionados diferentes. Entonces, siempre es de la divinidad. ¿Cómo sostenemos en la razón la vida aquí? Si no estuviésemos si hay cuestiones físicas que son increíbles de pensar. Y hoy estamos hablando de algo físico que tiene que ver con el cambio climático y hay un orden mayor que para nosotros es un caos. Entonces creo que la comprensión para mí nos va a llevar a poder creativamente llevar adelante una nueva humanidad mejorada gracias a todo lo que inconscientemente hemos transitado. Y para cerrar, me parece que Guillermo ya habló del arte y hay ciertas diferencias que si nos ponemos en la lógica uno habla de una persona juzgando a lo que el otro toma en valor de esa persona, y ahí es donde nos separamos, porque no nos vemos como un organismo vivo, único, nos vemos diferentes, y ahí es donde estamos cerrando para mí. Y creo que la sensibilidad del arte es la que puede llevar, no sé si la persona, pero sí la sensibilidad del arte. Siempre hay alguien mejor, sin refutar a nadie, pero siempre hay alguien mejor que quizás puede llevar adelante lo que quizás Cordera en algunas de sus canciones, pero mejorado con lo que en la vida puede llegar a ser. Y creo que un poco lo que Guillermo dice es que si no podemos confiar en lo académico, no podemos confiar en la política, y que realmente tenemos una historia que nos está haciendo daño, la sensibilidad del arte puede llegar a plantar una semilla para que después los demás puedan adaptar. Eso me parece que sería como lo que yo rescato y lo que veo también importante. Muchas gracias. Tenemos un amigo uruguayo acá en silencio, al costado, no quiere hablar, el compañero oriental, pero te puedes presentar si querés y decir algo también. Bueno, mi nombre es Laura Mancilla, yo vine a acompañar a mi amigo Víctor Mesano Gesso, y que bueno, es familiar de la persona Silvio Gesell, mi nieto. Así que bueno, un gusto poder conocer a tanta gente linda y de cada uno que he escuchado con atención lo que tuvieron para brindar, en alguna cosita bastante podido congeniar realmente. Así que me gustó mucho la película también, así que bueno, gracias por hacerme partícipe y bueno, en lo que pueda ayudar a ustedes en la fundación, en el grupo, me encanta. A mí, Carlos, me gustaría decir algo antes de pasar. Solo cositas que me resuenan, anclando en la película, que es lo único que siento que sé que puedo decir. Como que pensaba en esto del amor, de la emoción, del ser humano y de la emoción, y creo que todos los que hicimos esta película lo hicimos desde ese lugar. Contanos por favor el proceso de la película. La hicimos. Gracias. Por amor, por emoción, casi sin plata, casi sin permiso. Entonces, y con un montón de confianza en Juan. Digo, y en todo este mundo nuevo, que para mí es como fabuloso todo lo que estoy escuchando también, porque siento que vine a escuchar. A mí me gusta hacer cine porque siento que a partir del cine aprendo un montón. En general me gusta el documental porque siento que aprendo más, pero bueno, en este caso Juan viene mucho del cine documental, entonces siento que en un punto como que hay un mix ahí en esta película y no sé, como que yo siempre que entro a un proyecto como que entro como un bebé. Un poco, digo, no sé, un poco siento, no sé, ustedes cuentan un montón de experiencias en donde, no sé, el patacón, y la otra vez la hiperinflación, y yo era un bebé. Y
conozco un montón de cosas, digo, de la experiencia familiar, porque les escucho a ustedes hablar muy de una vivencia que, bueno, yo capaz la tengo de la experiencia familiar. Pero bueno, como que pensaba eso, y el cine hoy en día está siendo como un lugar de, no sé, como de mucha red, o sea, mucha resistencia, mucho amor, el cine se está haciendo con nada y y se sigue haciendo, y uno, como es nuestro trabajo también, es nuestra fuente de trabajo, pero lo estamos haciendo sin nada. Yo quiero decirte como son los héroes, hicieron sin nada esta película. Esta y más que van a venir. El cine se está sosteniendo así, como con lo que sabemos hacer y con el amor y con un montón de voluntad y a pesar de todo, de la pandemia y de todo. Entonces, no sé, como que desde el lugar y desde el... Si me permitís, creo que lo conozco muy bien a Juan. Él se me hace muy al estilo cuando hablas a Juan, se deben de estar juntos, se deben de parecer muy... conociéndolo a él, creo que estás en el mejor equipo que puedas estar. Cuando yo comienzo en torneos, a mí me pasó que el que me brindó toda la confianza, la seguridad para que yo trabaje, me desenvuelva, me destaque y aprenda, fue Juan. Conociéndolo a él, quiero creer que sé cómo hicieron la película, porque lo conozco, su forma de trabajar, su forma de dedicación, el respeto que tiene con sus compañeros, todo. Él es un dedicado total a lo que es el trabajo, porque ha pasado que nos íbamos, él se quedaba, volvíamos y él estaba. Es decir, en ese sentido, creo que si es que estás ahora, por lo que acabo de entender, interpretarte, de trabajando con él. Sí, hicimos esta peli y bueno, vamos a hacerlo. Y respondiendo un poco a lo que vos decías, que la transmisión desde el arte es lo más importante, en este caso para lo que uno quiere transmitir y lograr el cambio para no volver a equivocarse, o no cometer errores que cometieron otros, tal vez. La película es lo que mejor para mí lo puede transmitir, porque siempre el televidente puede sentirse identificado, puede dejarte algún disparador que te vas a tu casa pensando, podés llegar a, no sé, de repente a cambiar hasta algún modo o historia de vida que llevas o que pensás a través de lo que vos pudiste ver o lo que te transmitió ese actor, ¿no? Y en esta película, para mí, está muy bien logrado. Como dije anteriormente, me sentí identificada, me puse en el lugar de Rodo muchas veces y, bueno, lástima que no está, pero si lo conocen, lo ven, también transmitirle mis felicitaciones por cómo transmitió. Yo sufrí a la par de él, perdonando la expresión, sus vómitos, por ejemplo, o cuando él estaba en la cama mal, o cuando él quería transmitir algo, cuando se sentaba a escribir, y bueno, a mí eso me lo transmitía. Y eso es lo importante también del actor, fue muy bien elegido. Le voy a contar. Pero bueno, hay algo de esto también que pensaba yo del trueque, que pensándolo otra vez. Yo siento que esta película también es medio trueque, no sé, o para mí lo está haciendo, como de un montón de haber dado un montón y de estar recibiendo un montón. No sé si claro, no sí, es como capaz de lo que está sucediendo. La evolución de lo que construyeron. Claro. Yo los vi como el equipo enorme, el amor con el que trabajan, la entrega, la convicción. Es conmovedor. Es conmovedor. Es conmovedor. Pau está acá, está siempre acá, está organiza, labura, sabe. No, es maravilloso. Si no fuera por eso, esto no estaría acá, no existiría materialmente. Acá se materializó algo del inconsciente colectivo en esa película. Es la primera vez que se habla de este tema y lo hacen de una manera eficaz, con el actor, con la pandemia. Pero pasó algo gracias a eso. Ustedes materializaron entre todos, es un laburo técnico enorme. Por eso prefiero más escucharlos a ustedes que no hablar más. No, nada más. O sea, no tengo nada más para decir. Sí, yo la pregunta que tendría para hacer
cómo es que nace, o sea, cómo es que lo lleva a... Por Julio Archet, lo conoce a Pablo Tal, otro compañero del instituto, le presenta a Juan Valdana. Pablo hizo Los del Suelo con Juan Valdana y le presenta a Julio porque estábamos hablando de la crisis económica, de la moneda, y los presentan. Archete Camarógrafo. Archete Camarógrafo es del arreglo Valdeltore, que es una escuela del arreglo Valdeltore, que estuvo la vez pasada, vos lo conociste, y se lo presentaron a Juan. Y a mí me dio pero cuenta la película persona. es actor de la película, ¿no? Julio también es actor de la película. Está en la primera videollamada. Y yo caí por el ex suegro de Juan. Que me dijeron, porque no fue por eso en el concurso, por otro que decía, mira, la verdad yo no sé decir, pero te digo que lo decido que si yo te doy que me están trabajando, si haces una mano, y ahí caí yo con todo brum, todo el conocimiento, los libros, las cosas, y fue así de casualidad. Todo en el medio del proceso. Sí, y ya estaban. Bueno, esta película recogió una parte de la historia económica argentina, pero hay otra mucho más profunda y más grande. Pues yo siempre digo que Alberti, San Martín, Belgrano, eran hombres del futuro. Su tiempo está por venir. A su revolución la sucedió una contrarrevolución, como pasa siempre. Pero ahora esta ruptura de este sistema, que este sistema romano, va a ser compensado con el sistema cristiano de la Revolución de Mayo. O sea, no hay que darle mucha vuelta. Este cambio de paradigma, San Agustín lo dice con toda claridad. La historia de la humanidad es la lucha constante entre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, o sea, entre el derecho cristiano y el derecho romano, entre los impuestos, la renta a la tierra y los impuestos. Así de simple es. Pero lo único que tenemos que hacer, y las películas lo deben hacer, es recuerda quién eres. Si recordás quién sos, Eso es importante. eso es lo que le dice el Rey León a Kimba, dice, para que vuelva al reino, ¿viste? Recuerda quién eres mucho más que esto, que este corrupto que te han transformado. Como dice Charlie García, te pueden corromper, te pueden sobornar, pero está esa semilla ahí plantada y el tiempo creo que se está tocando. Yo creo que eso es fundamental, recordar quiénes somos. Y eso el cine es vital con eso. Porque yo siempre digo, ¿cómo puede ser, recorriendo la filmografía argentina, que es absolutamente alucinante, cómo un país tan culto como la Argentina puede haber llegado a este desastre? Y es culpa por eso culpo a la razón y a las instituciones académicas y a esta fe en la razón que nos ha llevado a este desastre. Entonces hay que volver a la esencia y yo insisto, yo hablé mucho de los músicos, pero para mí el arte más importante es, por supuesto, el cine. Sí, puede transmitir la vida, las vivencias de las personas. Total. Yo la verdad que felicito a todo el equipo porque plasmaron muy bien lo que vivimos todos los argentinos. Como yo veía ese silencio, ese vacío en la calle, ese letrero que decía quédate en casa, la desesperación de no poder ser atendido debidamente, la gente que no, porque lo viví personalmente en mi familia, la gente que ha fallecido no por COVID, sino por desatención, que es lo que viví personalmente. Realmente así como brillante, declarado. Sí, yo también me fijé en la película, las tomas, cuando va caminando en un momento rodo, o sea, el cartel que se ve quedar en casa. Sí. O sea, Y eso se hizo en la como pandemia. también. O sea, se hizo en la cuarentena, porque el camarógrafo tenía permiso, porque trabajaba en televisión. Como también. Entonces Como los fue. peajes que Claro, todo eso se hizo. Una curiosidad, te apunto un poco. ¿En qué meses está el rodaje, digamos? O sea, Las imágenes, ¿de qué meses son?
El rodaje propiamente dicho fue, o sea, todo lo que es la casa de robo fue en noviembre. Chao, gracias. Pero lo de la pandemia no Los fue. anteriores, porque ahí se ven subtes, se ven peajes. Sí, mucho antes, habrá sido en julio. No sé decirlo exacto, pero habrá sido porque eso lo hicieron Juan y un camarógrafo que tenía permiso, nadie más, porque no podíamos ir. Muy de Y cerca. ellos la fueron haciendo, sí. O sea, yo vivo en el centro, en el microcentro. Pero estoy acá desde julio. Antes de julio no estaba en el país. Y lo vi verdaderamente muy tétrico. No sé si... Debe haber sido por esa época. Sí, porque estaba todo, o sea, no se podía, había que Los hacerlo con subtes, permiso. las tomas que fue una casualidad, porque el camarógrafo salió y la ciudad estaba así. Nos olvidamos. Yo creo que haber sido abril, mayo, junio. Yo vine y ya Fue invierno, pero no recuerdo. Fue tan raro el año que no recuerdo. Eso sí, a pleno Solana, en pleno quilombo salía con la cámara y filmaba y después ¿Qué hacía? Bueno, yo tendría que haber trabajado con ustedes porque yo me caminaba desde el primer día de la pandemia 10 kilómetros todos los días y hablaba con todos los policías y les comentaba lo que yo sabía que tenía información, que venía de verdaderos científicos de Europa y de Estados Unidos y le comentaba a todos los policías y todos los policías sabían absolutamente todo lo que yo les contaba. Así que yo esas imágenes que vos las plasmaste ahí, yo las veía todos los días. No, tenía que decirlo porque esto para mí también tiene que ver con el cambio de paradigma y con todo, entonces la razón, la emoción, lo que quieran, pero también está la lógica, el sentido común y el conectar con el potencial del ser humano verdadero que hemos sido diezmado consecutivamente con el adoctrinamiento, con la educación, absolutamente todo lo que nacimos ya en una caja, que pensamos que somos libres, todo lo que vos hablás y no solamente desde la teoría. Yo creo que el potencial del ser humano está totalmente, por ejemplo, esto se puede entender como que es algo racional, que nos ha llevado la razón a esto, yo creo que al revés, no nos ha llevado la razón, nos ha llevado la desrazón, la no razón, a donde estamos. Entonces, bueno, son muchas cosas para plantear que la película, desde ya que te lo comenté antes, que me parece fantástica, maravillosa, y me alegro que me hayas aclarado que no has muerto de COVID, porque me hace valorarla muchísimo más todavía. Pero bueno, son distintos, creo que son todos estadios de conciencia distintos en los que cada uno tenemos que contribuir y por supuesto que la idea es la unión, el amor, pero también desde el verdadero conocimiento de qué está pasando y no de algo. Yo creo que vuelvo a decir lo que dice Guillermo, tenemos que empezar a saber quiénes somos realmente, porque ¿por qué Argentina pudo estar bien y no lo está? ¿Qué pasa? Es la pregunta que se hacen todos. Y sin embargo, nadie recuerda que nosotros formamos parte de un imperio hispanoamericano que cubrió una gran parte del territorio mundial con un idioma en común, un idioma muy importante, porque el idioma es una tecnología que nos une, vivió durante más de 200 años en paz, con universidades que empezaron desde 1500. O sea, no éramos un lugar de salvajes, era un lugar de cultura. Y una leyenda negra que hemos aceptado. El problema no es la leyenda negra, el problema somos nosotros que la hemos aceptado, que no hemos revisado nuestro pasado y hemos dado por cierto lo que nos han estado diciendo. Perdón, ¿cuál es la leyenda negra que no sé? La leyenda negra es la leyenda en la cual España vino a destruir a los pueblos indígenas. Lo cual no es cierto, porque si uno mira
la piel de todos los hispanoamericanos, porque no hay latinos. El latino nos pusieron los franceses para diferenciarnos de los anglosajones. Somos hispanoamericanos. Y somos hispanoamericanos es una mezcla de pueblos acá, porque no es el español, no es el indígena, sino que es la mezcla de todos los inmigrantes que han querido venir a estas tierras. Entonces somos una mezcolanza, pero una buena mezcolanza. ¿No hubo masacre en América? ¿Cómo? ¿No hubo masacre en América? No, yo no estoy diciendo que no hubo cosas malas, porque en todo proceso de conquista siempre suceden hechos que no son queribles. Lo que estamos diciendo es que no son tan terribles como los han planteado, es otra cosa. Yo creo que... Comparado, yo lo que quiero aclarar es que nace en Inglaterra la leyenda negra, pero no se habla de la leyenda negra anglosajona, ni en Estados Unidos, ni en Australia. Claro, yo siempre... Claro, siempre me voy a lo humano, porque si no el otro es el que hace las cosas mal. Pero la civilización americana, hispanoamericana, española es superior culturalmente. Yo tengo sí. Hizo de muchas culturas una sola civilización, de muchas culturas una sola Los civilización. anglosajones nunca hicieron, pero ellos crean la leyenda negra de España Sí, para ponerse porque yo como tengo dueño del recuerdo de haber capitalismo ido al cine. y sacar al humanismo, es una técnica geopolítica en concreto. Por eso te repito, 6 carruajes cada 10 familias en el Perú. Era más Contra importante México que 12 en Madrid. Francia, ¿entendés? En París. Pero acá hay una serie que es la más interesante de la historia de la humanidad, que es El Zorro, que muestra cómo la España cristiana de Don Diego de la Vega, del Zorro, con los jesuitas y los nativos, se enfrenta al águila. ¿Quién es el águila? El ejército romano con el derecho romano que vienen a saquear América. O sea, acá A llevarse el los oro. Borbones, hay que hablar claro, los Borbones es una dinastía, una casa real enemiga de España, francesa e inglesa, que vino a generar esta secesión, que la sigue generando hasta ahora en el propio pueblo español. Esto es clarísimo. Unidos. O sea, se reemplazó la escuela de Salamanca por la escolástica salmantina por la escolástica napoleónica, que era romana. Bueno, acá tenés El resultado. Los pueblos del este de Estados Unidos no saben que hubo indígenas en esas tierras. ¿Por qué? Porque hubo una gran matanza y no fue de españoles. Fenimore Cooper escribió El último mohicano. No hay un libro de ese tenor acá en América hispánica. Yo recuerdo ir a verse películas al cine donde había cowboys que estaban matando indígenas. Pueblos inmensos que eran sacados de sus territorios para ir a zonas que eran desérticas casi. Pero acá también existió eso. Pero acá No, había Sí, gauchos. pero perdóname, tuvieron por ejemplo las misiones guaraníes, que eran No un de la misma ejemplo forma. total, absoluto, y fueron aniquiladas. Y no de la misma forma por por los un españoles y los motivo. portugueses. Y no de la misma forma por un motivo. Acá había leyes indias. Entonces, los pueblos tenían derecho a ir a las iglesias y hacer valer los derechos de las leyes indígenas. El indígena, por las leyes de Indias, era un ser humano, no tenía la totalidad de la edad, por lo tanto tenía que ser protegido, pero era un ser humano como el español. Totalmente. En la aspiración Felipe norteamericana. III No manda- existió en la conquista inglesa en Estados Unidos. Felipe III manda a los No había españoles nada, a ninguna cruzar la ley, sangre. no había absolutamente nada. Un pequeño detalle, A cruzar la sangre. un pequeño detalle de las leyes. Los ingleses Como hacían la novela. en 1508, creo que fue en 1508, la reina Isabel no solamente autorizó, sino que fomentó el matrimonio entre españoles e indígenas. Exactamente, Perdón, para que se quedaran acá. el último estado de Estados Unidos
que autorizó el matrimonio Estudió eso de interracial los- fue en 1967. Y nacían los mestizos. 1508 contra 1967. Y preguntan cuál fue la leyenda negra. Ellos, los norteamericanos, que todavía nosotros hablamos en contra de España y nos damos cuenta que acá tenemos gauchos y allá tienen cabos que son rubios, mataban vecinos, acá teníamos gauchos, otro tipo de población, y no nos damos cuenta. Y tomamos mate, allá hay guetos. No quiere decir que acá no haya pobreza, pero somos naciones subordinadas. Hemos Y la sido, leyenda negra es una forma de subordinación. hemos sido no colonizados, porque Ni siquiera colonizados porque no tuvimos nivel de colonia, pero fuimos, no sé, avasallados durante 200 años por el pueblo británico. No el pueblo, el gobierno británico, porque no es el pueblo el problema. Claro. Ninguno de los pueblos son un problema. No tenemos problema con el pueblo británico, ni con el pueblo norteamericano, ni con el pueblo alemán, ni con ningún pueblo. Son los poderes que han estado manejando, que es distinto. Eso es lo que tiene que tener muy en cuenta. Sí, la geopolítica británica es realmente increíble. Nosotros somos muy inocentes en eso. Somos muy inocentes. Tremendamente inocentes. Repetimos mucho lo que escuchamos, pero no cuestionamos, no sabemos qué hay atrás. Y nos criticamos a nosotros, pero no vemos lo que pasa de lo que han hecho. Está oculto, es decir, nos muestran Hollywood, ¿entendés? El modelo que eso va todo al inconsciente. Quien Y maneja el vemos todo pasado lo bueno que maneja el tenemos futuro. acá, todo lo bueno, el poder, la abundancia, la mezcla, la cultura, la potencia, un humanismo muy superior. Por eso Si hay una raza superior, por ahí somos nosotros. estamos Tenemos volviendo. un humanismo mucho más desarrollado emocionalmente que el de ellos. Con una espiral, como una espiral. Tenemos que volver con una espiral ahora. Decir que en 1967 En 1967 se levanta en el último estado, que creo que fue Alabama, la prohibición del matrimonio interracial. O sea, 1508, España... ¿Y vos escuchaste hablar de la leyenda negra norteamericana alguna vez? Bueno, esa es. Pero eso no se habla. 1967, es una locura. O sea, yo tenía 7 años. O sea, hasta los 7 años estaba prohibido el matrimonio entre diferentes razas en algunos estados de Estados Unidos. Es una locura. ¿Y por qué se aceptó acá? ¿Por qué había un sentido? Porque España tenía un sentido de protección. Eran pocos habitantes, digamos, para poder dominar un pueblo, territorios tan extensos. Entonces, la única forma era lograr una administración centralizada, pero que tuviese raíces profundas acá. Y por eso hizo que los españoles se combinaran, se mezclaran, para no volver a España, sino quedarse acá arraigados. Los únicos que tenían que volver eran los virreyes. Otro pequeño detalle que incluso no se nos enseña en las escuelas. Otra de mis aficiones fue la genealogía. Yo he hecho genealogía hasta los fundadores de Buenos Aires, porque los que tenemos sangre criolla descendemos de los primeros conquistadores y descendemos también de indígenas. Bueno, el padre de mi tatarabuelo, hasta 1815, que fue el censo de 1815, o sea, entre la Revolución de Mayo y la independencia, figura como español. O sea, yo desciendo de españoles americanos, rioplatenses. O sea, no existía que español... ¿Era nacido en América? Sí, por supuesto. No. O sea, había nacido él, su padre, su abuelo y 10 generaciones más atrás. Y se consideraban españoles. Se consideraban españoles. Para poner el censo iba a dar, por ejemplo, en una localidad como Pilar, yo desciendo de los primeros pobladores de Pilar y de Luján también, para que dé otra cosa que no sea español, y tenía que ser, si era un
indígena, pero tenía que ser un indígena vivir, o sea, perteneciente vamos a decir, a un grupo originario. No, o sea, no es que se lo juzgaba por la apariencia. Si era para ser afrodescendiente, lo mismo. Sí, existía la esclavitud, existía una condición de esclavitud, pero ya después la persona, una vez que se iba casando con los criollos, pasaba a ser español. Y eso lo demuestra la genealogía, o sea, demuestra cómo el nieto de un esclavo negro terminaba siendo español. Eso lo muestra la genealogía. O sea, la discriminación era muchísimo menor que la que podía existir con que los norteamericanos tienen la de One Drop Rule, se llama. La One Drop Rule. ¿Qué dice la One Drop Rule? La One Drop Rule dice: una gota de sangre no blanca ya no es blanca. Por ejemplo, con la One Drop Rule, la princesa esposa del príncipe Harry no sería negra. En Estados Unidos la mujer es negra. ¿Por qué? Por One Drop Rule. En Estados Unidos hasta 1/8 de sangre negra es considerado negro. Y por eso apareció en la época de la esclavitud la historia de los esclavos blancos. O sea, había esclavos que ya tenían porque eran descendientes de esclavos, pero que se fueron mezclando de alguna manera con blancos que ya eran blancos. Sin embargo, su condición era, según la One Drop Rule, eran negros. Bueno, acá en Latinoamérica todo lo contrario. Es decir, el hecho de que la Iglesia bendiga el matrimonio ya lo hacían. Los fundadores de Buenos Aires, por mucho que muchos porteños que consideran porteños por adopción no lo reconozcamos, de los 70 fundadores de Buenos Aires, solamente 4 vinieron de España. Uno fue Garay. Todos los demás fueron mestizos paraguayos, incluyendo el mismo hijo de Garay. Si Hernandari también estaba casado con también. una Exacto. Claro. El mismo hijo de Garay, Juan de Garay Hermoso, era hijo de él y de una indígena. Y en su casamiento, porque él se casa con una mujer traída de España, una española, y en su casamiento dice que él tiene un niño de 3 años que declaran que lo criarán según las costumbres castellanas. O sea, sí, era una sociedad más machista, porque este señor Juan de Garay se trajo a su hijo mestizo y lo crió junto con sus otros hijos que vinieron después con su esposa española. Y esa persona fue funcionaria, o sea, el hijo de Juan de Garay fue funcionario del Imperio Español. Nadie le preguntaba su pureza racial. No, porque Lo mismo que Hernandarias. Yo no conozco la genealogía de Hernandarias, pero Hernandarias no sería puramente europeo. Estados Unidos no existía, era toda España. Solo 13 colonias. La mitad era Francia, iba desde la ilusión al Golfo de México hasta el norte de Canadá, Quebec. Todo lo demás era España, Florida era España, el Caribe era España, California, Nevada. Y otra cosa que se ignora, la bandera del Imperio Hispánico era la bandera blanca con la Cruz de San Andrés, que todavía en Estados En Puerto Rico, exactamente en Puerto Rico. Puerto Rico todavía lo tiene, en Filipinas también lo tenían. El regimiento de Patricio lo tiene. El regimiento de Patricios la tiene. Hay un decreto de Alfonsín que permitió, de la época de Alfonsín, que
le admitió poder estar a la par de la bandera argentina, la bandera del imperio, porque fue la primera bandera que tuvo el primer ejército. Y con eso se combatió a los ingleses, exactamente. Y se lo venció. Exactamente. 2 veces, no, 3. Realmente obligado perdimos, pero después se lo volvió a vencer. No, pero hubo una invasión a Colonia en la época del virrey Ceballos, que algunos historiadores la consideran la primera invasión inglesa. O sea, en la época del virrey Ceballos hubo un intento de desembarco. Vino Ceballos y los echó también. Bueno, Ceballos estuvo en Santa Catalina, porque eso era el Imperio Español. Bueno, Ceballos vino con su ejército. Porque el objetivo de Ceballos era proteger el Buenos Aires y recuperar la colonia de Sacramento que había sido tomada por los portugueses. Que nosotros los rioplatenses tenemos mucha influencia portuguesa. ¿Con quién? Portuguesa. Ah, claro. Por la relación que había con el sur de Brasil. Obvio. Nosotros tenemos mucha influencia portuguesa. Incluso en el habla. Sí, pero, y en la música. En realidad era español, Río Grande era España, fue invadida por los portugueses, igual que la provincia oriental. Hasta Santa Catarina, cuando viene Ceballos bajo la insignia de San Andrés, Santa Catarina es ocupada y él combate para echarlos a los brasileños que terminaban en San Pablo. Sí, después se fueron avanzando. Después en los tratados, incluso España cede, digamos, esa otro tema que quiero decir es el tema del derecho indiano, para redondear. Para redondear, sí, porque como bien pidió Juan, logramos que nos echen. Así que lo logramos. No, tiene que ver por qué Hessel tiene éxito acá y no en Alemania y no en Europa. Y el derecho indiano es un derecho de los indios, que no existe en ninguna parte del mundo, menos en Estados Unidos. Acá el derecho indiano es fuente de derecho que después va a España. Hay una cantidad de instituciones y bueno, y así pero en ningún país civilizado ha pasado, ¿no? Colonia. Pero bueno, como dijiste, los españoles, igual que la metrópoli, cosa que no pasó ni en África, ni en Asia, ni en Indochina, tiene que ver con la civilización cristiana. Y entonces, para redondear y agradeciendo la presencia de todos, esto del derecho a la tierra que existió en aquella época y después en la Revolución de Mayo, y también de la reforma monetaria que vamos a hablar acá, vive en el espíritu hispanoamericano, vive también en el espíritu de la Pachamama, en el Paraguay, en las colonias, en las misiones, la integración de la naturaleza a la vida comunitaria, y se refleja en esto. Así que bueno, el futuro es nuestro, porque esto todavía recién está empezando, estamos reflejando muchas cosas del pasado, y bueno, tenemos confianza que va a seguir. Así que no, gracias por venir nuevamente a todos.